Juan capítulo 5, versículos 10 en adelante, dice así: Entonces los judíos dijeron a aquel que había sido sanado: es día de reposo, no te es lícito llevar tu lecho. Él le respondió: el que me sanó, él mismo me dijo: toma tu lecho y anda. Entonces le preguntaron: ¿quién es el que te dijo: toma tu lecho y anda? Y el que había sido sanado no sabía quién fuese, porque Jesús se había apartado de la gente que estaba en aquel lugar. Después le halló Jesús en el templo y le dijo: mira, has sido sanado, no peques más, para que no te venga alguna cosa peor. El hombre se fue y dio aviso a los judíos que Jesús era el que le había sanado. Y por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle, porque hacía estas cosas en el día de reposo. Dios bueno, Dios de toda consolación, te rogamos por tu compasión que me permitas predicar a Cristo en esta hora, que ilumines nuestras mentes y nuestros corazones con la luz poderosa del Evangelio, para observar y examinar las riquezas halladas en Cristo Jesús. Te ruego, Señor Jesús, que pastorees a tu iglesia en estos momentos, que nutras, que instruyas, que adviertas, que cada uno de nosotros seamos exhortados, animados, alentados para vivir según tus propósitos. Gracias, en esta hora te oramos en el nombre de Jesús. Amén, amén. Bien, como hemos estado estudiando en el libro de Juan, llegamos a una historia fascinante de un milagro que el Señor Jesús acaba de hacer en el 5º capítulo de Juan, con este hombre que llevaba 38 años enfermo, sin capacidad de moverse hacia el estanque de Betesda, con la idea o la superstición de que sería posiblemente sano en un momento cuando las aguas se movían y él pudiera ser el primero en entrar. El Señor Jesucristo se acerca a él y lo primero que le dice es: ¿quieres ser sano? El hombre, como está lleno de su idea, de su religión, de su forma de ser, le cuenta que es precisamente el problema que él tiene, es que no tiene a alguien que lo lleve al estanque justo a tiempo para ser sano. El Señor Jesucristo lo sana inmediatamente. Y ahí termina la parte que estuvimos estudiando la última vez, esto representando el dominio de nuestro Señor Jesucristo, de nuestro Dios, en el acto de la regeneración de aquellos que estamos completamente sin capacidad de venir a Dios,
como en esa reunión cerca del estanque que habían paralíticos, enfermos, ciegos, así como nosotros en algún tiempo estuvimos enfermos por nuestro propio pecado, ciegos porque no había luz para mirar, paralíticos en el sentido de no movernos a hacer aquello que es bueno, aquello que es agradable. Pero Dios interrumpió la vida de este hombre como la interrumpió en algunos de ustedes para llevarlos al conocimiento de la salvación, en este caso de la sanidad. Dios sanó a este hombre momentáneamente, instantáneamente, y tenía unos propósitos para hacer esto. Note que en este pasaje no hay una predicación al hombre, no hay una espera de fe de parte de este hombre, no hay una intención de parte de este hombre decir, bueno, yo voy a Cristo para que Él me sane. No hay ni siquiera una oración para pedir por este hombre. Jesucristo apareció, así como se ha encontrado con los discípulos uno por uno, así como se encontró con Nicodemo personalmente, con la mujer samaritana personalmente, con el oficial del rey personalmente, ahora aparece con este hombre y sencillamente lo sana. Milagrosamente, el hombre se puede parar y puede tomar su lecho y empezar a caminar. ¿Cuál era el problema? El problema lo vemos al final del versículo 9, cuando el apóstol Juan dice que era día de reposo aquel día. Entonces el día de reposo va a ser clave en lo que está en nuestro contexto de lo que está sucediendo aquí. Y nosotros vamos a ver cómo 3 reacciones que hubieron acerca de este milagro, de los versículos 1 al 9, 3 reacciones a partir del versículo 10 hacia ese mismo milagro que nos va a ayudar a usted y a mí a renovar nuestro compromiso con el Evangelio. Nuestro compromiso de compartir el Evangelio. 3 reacciones que nos van a hacer entender cómo es que funciona el predicar el Evangelio, cómo es que funciona la transmisión del Evangelio, cómo es que funciona la recepción del Evangelio. Entendiendo que este mundo está bajo un entendimiento oscurecido, y ese es el título de este mensaje, entendimiento oscurecido. Y comenzamos con el primer punto, que es la reacción legalista, y lo vemos aquí en el versículo 10 inmediatamente. Entonces los judíos dijeron a aquel que había sido sanado, es día de reposo, no te es lícito llevar tu lecho. Esa es la reacción de parte de los judíos. Los judíos aquí son los oficiales, los que están llevando a cabo la dirección de la nación de Israel, son los líderes de Israel, son los fariseos, son los escribas, son los sacerdotes, son los que tienen el poder en ese momento. A eso se refiere el apóstol cuando habla de los judíos, no de una forma étnica, sino de quienes están adelante. El hombre había transgredido una tradición,
una regla que tenían estos oficiales. No te es lícito llevar tu lecho el día de reposo. Ellos, los fariseos, estos maestros de la ley, habían añadido una lista de más de 30 prohibiciones en el día de reposo acerca de cargar algo. No podías inclinarte a levantarlo porque en ese momento estabas trabajando. Y habían complicado la idea de reposo para poner mandamientos de hombres, añadiendo una lista de prohibiciones. Y a esa lista es que se refiere el apóstol Pablo el apóstol Juan, cuando está hablando de que no te es lícito hacer esa carga. En el Antiguo Testamento hay referencias acerca de cargar en el día de reposo como una prohibición, y a esas referencias se refieren a cargar para el propósito de comercio, para el propósito de mercado. Entonces no podían llegar al templo a venir a traer cargas para vender, no. Pero sabemos exactamente que lo que está ocurriendo aquí, Jesucristo hace un milagro y lo deja ahí tranquilo. Ese milagro de repente produce unas reacciones, y la primera reacción que vemos es una reacción legalista, que es exactamente lo que se espera de estas personas que son religiosas, que están llevando una religión por medio de mandatos de hombres, que han añadido aquello que fue dicho en el principio. En esta lista incluía el transportar algo de un lugar a otro. Así que este hombre que había sido sano se encontraba cargando su camilla o su lecho, su cama, porque Jesús le había dado este comando. Así que en este día que Dios declaró bendición en el principio, dijo Dios que era bueno, y Dios separó este día de los demás días. Dijo que era muy bueno, separando las labores de este día, separando las tareas y apartando todo para Dios. De repente se convierte en una maldición, en unas cargas, en unas prohibiciones, en unas cosas, en un estrés, porque no puedes hacer esto, no puedes hacer aquello, no puedes hacer lo otro, no puedes hacer, y empiezas a ver que hay un montón de regulaciones y dices, ¿y cómo le hago? Y ahí es donde se va cargando la persona, pero no de cosas, sino de estrés y de carga emocional. La bendición del día de reposo en el tiempo de Adán, en el tiempo de Moisés y aún en nuestro tiempo es la vida vivida con Dios. Es el día que separamos, trabajamos 6 días para llevar gloria a Dios por medio de nuestros trabajos, de nuestras labores. Pero cuando Dios mismo viene para darnos tiempo con Él, de pasearse con nosotros, debemos dejar nuestras tareas para dedicarnos a Él, adorarle a Él y disfrutar de Él. Ese es el día del Señor. Por eso buscamos separar este día de todos los días. Por eso buscamos ser rejuvenecidos en este día. Los judíos habían hecho de este día algo muy penoso, imponiendo reglas, mandamientos de hombres, haciendo un día de descanso, un día de cargas, de legalismo.
un día de mucha carga. Los legalistas viven creyendo que la aprobación de Dios de alguna manera depende de lo correcto de su conducta. Ellos van a ir a hacer las cosas según ellos piensan que van a agradar a Dios. Y si ellos logran agradar a Dios por medio de sus conductas, entonces aplican eso a todos los demás. Todos los demás entonces caen bajo el juicio de que, ok, en este día no puedes mover esto, no puedes mover aquello, por lo tanto, esa es la regla. No está escrito, pero esa es la regla. Los legalistas buscan atacar a todo aquel que no está siguiendo las reglas. ¿Se ha topado con alguna persona así? Ellos les encanta discutir acerca de las reglas, como es el caso de nuestro pasaje. Los judíos no muestran placer de que este pobre hombre haya sido sanado. No hay ninguna indicación en las conversaciones que el apóstol está subrayando de que estos hombres se maravillaron de que este hombre había sido sano, sino que muestran descontentos porque este hombre pobre que antes no podía caminar, ahora lo hace, pero llevando en sí su propia cama. ¿Es que no pueden ver el milagro? ¿Acaso están ciegos? ¿Se han quedado ciegos? ¿No pueden ver lo hermoso a la luz del día porque están buscando en qué formas hay una falla aquí? Y que esa falla hay que corregirla. ¿Por qué estás cargando tu lecho hoy? Día de reposo. Ellos no se deleitan, sino que imponen, atacan y como vemos aquí, se quedan sin la luz de poder observar el milagro de Dios. Y de dar gracias a Dios por este milagro, dar gloria a Dios por este milagro. Están con el entendimiento oscurecido. Defienden a capa y a espada su religión, pero no pueden ver el milagro de la vida frente a sus ojos. No lo pueden observar, no lo pueden apreciar, al menos que el Espíritu de Dios intervenga para traer luz, para regenerar, para producir arrepentimiento. Estas personas continúan buscando cómo satisfacerse con las demandas de los arreglos que ellos mismos han hecho a la ley de Dios. Y enseñar al pueblo que su ley de ellos es la ley de Dios. Eso es terrible. Decir que Dios dijo cuando Dios no ha dicho es algo muy terrible. Estas personas buscan esta satisfacción con estas demandas, pero vemos que a través del Evangelio nos damos cuenta que nuestra desobediencia a la ley es desobediencia a Dios. Y estar altercando contra Dios es cosa muy severa. La ley está escrita y es hermosa para que la disfrutemos. En ella encontramos que todos pecamos y que todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Que nuestra desobediencia a la ley de Dios demanda
una maldición, una condenación, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Gálatas 3:10. La ley de Dios es hermosa, nos lleva a Cristo, en quien somos liberados de la maldición de la ley y declarados no culpables ante los ojos de Dios. Así que la ley nos lleva a Cristo, y en el Evangelio, en esta transacción que ocurre por medio de la justicia de Dios, Dios nos declara no culpables. Ya no hay más condenación para los que están en Cristo Jesús. El legalista no puede ver esto. El legalista no puede ver el Evangelio porque no ve cómo es que Dios puede hacer la salvación en el hombre, así como estos judíos no pueden ver cómo Dios pudo hacer la sanidad en este hombre. ¿Cómo Dios va a salvar a una persona si esa persona no ha hecho nada en toda su vida para salvarse? El ejemplo lo he usado muchísimas veces, pero no me canso de utilizarlo. El hombre al lado de la cruz de Cristo era un criminal, iba a morir por sus crímenes. No era un santo, no era una persona buena, conocida, con buen testimonio. No era una persona que la gente pudiera dar o decir algo bueno de esa persona. Mas, sin embargo, ahí está, pagando fríamente en carne y en sangre por sus crímenes. Pero Dios interrumpió su vida unas horas antes de morir para dejar caer su gracia y su amor sobre él y producir arrepentimiento y producir un conocimiento de que los burladores, tal como él, que se burlaban de Cristo Jesús, y los que estaban colgados sobre el madero, decía, tú y yo estamos aquí porque merecemos estar aquí. Pero el que está en el centro, él no. Y se voltea hacia él en esa petición de salvación. Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Oh, qué hermosa petición. Dios, ten piedad de mí. Oh Dios, ten piedad de mí. Segunda reacción es la reacción de pasar la culpa. En el versículo 11 dice, Él le respondió, el que me sanó, Él mismo me dijo, toma tu lecho y anda. Ante la intimidación de las autoridades judías de haber encontrado un hombre violando una de sus reglas, este hombre pasó la culpa a otro para que no fuera acusado. Acuérdense que él está violando una regla y los oficiales lo encontraron. Entonces alguien tiene que pagar. Entonces pasa la culpa. ¿Acaso no era él el que estaba cargando su cama, su lecho el día de reposo? Mas sin embargo se siente como el derecho de pasar la culpa a otro. La razón por la que me encontraron haciendo este acto indebido
es porque el hombre que me dijo, toma tu lecho y anda, él tiene la culpa. ¿No le suena esto como Génesis capítulo 3? La mujer que me diste, ella y tú tienen la culpa. Dentro de un mundo oscuro lleno de culpas por mandatos de hombres y pecado, constantemente recorremos a pasar la culpa como lo hicieron nuestros padres Adán y Eva. Yo no tengo la culpa, fue otro. ¿No te has preguntado por qué razón defiendes tanto tu yo? ¿Por qué defendemos tanto nuestra propia persona cuando alguien nos acusa? ¿No te has preguntado por qué? ¿Por qué cuando alguien te trae algo que deberías de tomar responsabilidad, buscas a otro para qué? Para pasar la culpa. ¿Por qué te defiendes tanto? ¿Qué tanto te valoras a ti mismo? Este hombre no solo pasa la culpa, sino que vemos su actitud de tomar partido con los judíos. Ya les dije lo que significa los judíos, son los oficiales. Él toma partido con ellos, él hace alianza con ellos. ¿Por qué? Porque lo encontraron fuera de base, cargando la cama que el Señor le dijo, toma tu lecho y anda. Él está en problema, pero decide tomar partido con los judíos, de llevarles a ellos lo que tanto querían saber. ¿Qué querían saber? El testimonio de este hombre de llevar su lecho cargando en el día de reposo y decir que fue de parte o culpa de Jesús de Nazaret. Versículo 15. El hombre se fue y dio aviso a los judíos que Jesús era el que le había sanado. Esto, hermanos, es muy interesante, porque es un tipo de entrega. El hombre se propuso encontrarse con los oficiales, con los que habían tratado de levantar algo en contra de él, para calmar la tensión, y les confirma diciendo, ya sé quién es el que tiene la culpa, es Jesús. En una forma traicionera, este hombre que había sido recipiente del milagro de Dios, de haber recibido sanidad, buscó hacer alianza con los judíos para no estar mal con ellos, y les trajo la información que ellos sabían, porque ¿quién más está en Jerusalén haciendo milagros? Nadie más. Estas personas ya sabían de Jesús, porque Jesús había estado unos días anterior en el templo, vaciando el templo, haciendo milagros a izquierda y a derecha. Ellos ya entendían que solamente había uno con la capacidad para hacerlo, mas sin embargo sus corazones estaban oscurecidos y solamente querían conectar a esta víctima, a este hombre que va cargando, que está violando una de sus leyes, conectarlo con Jesús. Y este hombre va a entregarlo como un tipo de entrega. El hombre se propuso encontrarse con ellos en una forma traicionera. El hombre que había recibido esta sanidad busca hacer esta alianza, y después de haber recibido todo esto,
este hombre entrega a Jesucristo con las autoridades. ¿No da esto como un reflejo de uno de los discípulos de Cristo, de Judas Iscariote, que tanto recibió por 3 años del Maestro y luego lo fue a entregar a las autoridades? El Señor nos libre del temor de lo que la gente dice y busca, para que no dañemos la imagen de Cristo. El Señor nos ayude a no hacer alianzas o a no tomar partidos porque queremos que no nos vean mal. Sea Cristo exaltado en lo que vamos a hacer. Sea Cristo nuestro celo, que vivamos para Él y que si nos toca morir, también muramos para Él, que nunca nos hagamos partícipes de los que son hostiles al Evangelio. No hacemos alianza con ellos. Hemos recibido tanto de parte de nuestro Señor. ¿Por qué vamos a hacer alianza con ellos? Hemos recibido tanta compasión de nuestro Señor. Este hombre, después de una vida entera de haber estado incapacitado, Jesús lo sana, inmediatamente puede levantarse, inmediatamente puede caminar, puede recoger su cama, pero no tiene un sentido de agradecimiento a Dios. No tiene un sentido de reconocimiento a Dios. No le da la gloria a Dios. Vamos a ver la tercera y última reacción de la ceguera espiritual. Y eso lo vemos en los versículos 12, 13 y luego 16. Entonces le preguntaron: ¿quién es el que te dijo, toma tu lecho y anda? Y el que había sido sanado no sabía quién fuese, porque Jesús se había apartado de la gente que estaba en aquel lugar. Note la ceguera espiritual, note la ceguera voluntaria en su pregunta de los judíos. Ellos no están preguntando quién te sanó. Ellos están preguntando quién te dijo que tú podías hacer eso en el día de reposo. ¿Quién te dijo que tú puedes levantar una cama y caminar, cargarla en el día de reposo? ¿Quién te dijo a ti que tú puedes violar una de nuestras reglas? ¿Cómo están obviando completamente el milagro? Es ceguera. Como si estuvieran ciegos completamente. Y esto no es ajeno a la Escritura, hermanos. El apóstol Pablo nos recuerda en el pasaje de 2 Corintios 4 que si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierde está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Esto es un tema de la palabra de Dios. El mundo está bajo oscuridad, está bajo el dominio del Dios de este siglo, trayendo oscuridad o trayendo ceguera a los que ya están ciegos, a los que ya no pueden ver. Esto es en forma general.
Ellos prefieren negar la realidad. Noten la ceguera del hombre sanado. No sabía quién fuese quien le sanó. No sabía. Cuando le preguntaron, no sabía. Así como este hombre, hay muchos que reciben incluso sanidad de Dios, pero no conocen quién les sanó. No conocen a Jesús. Esto es una realidad. Miles y miles y 10,000 fueron sanados por Jesucristo en los días de Jesús en la tierra. Hoy día, ellos están en el infierno porque no creyeron en el nombre de Jesucristo. Recibieron la sanidad, sí, pero no creyeron a Jesucristo. Y es ahí el punto clave de todo el eje de todo el mundo. ¿Creíste en el mensaje de Dios? ¿O continúas tu vida negándolo? Y si continúas tu vida negándolo, entonces no existe tal salvación. No existe tal paraíso. No existe tal futuro. Lo que existe es ira de Dios, como todos los demás. Todos merecemos la ira de Dios. Todos hemos pecado contra Dios. Cuando pecamos contra Dios, merecemos la maldición de Dios. Hemos pecado contra Dios y la justicia de Dios ya decidida, por eso tenemos la ley, nos lleva al conocimiento que no hay escape. Merecemos la ira de Dios. Pero en Cristo Jesús esa ira ha sido consumida, completamente satisfecha en la cruz del Calvario, para que ya no tengas que tú recibir esa ira, sino que Cristo la recibió en tu lugar. Esto es glorioso. Así que esto es una realidad. Dios es nuestro proveedor. Dios nos dio su palabra. Miles que se reúnen hoy en iglesias alrededor del mundo, esta es la realidad. No conocen a Cristo. Están buscando mejores trabajos, mejores estilos de vida. Están buscando sanidad a su cuerpo por su enfermedad. Están esperando ser satisfechos en sus propios ideales, en que yo crecí de esta manera, entonces yo necesito ir a esta religión porque esto es lo que yo conozco. Pero a Jesucristo, que es el mensaje puro del Evangelio, a Él no le creen. Oh, sí tienen una relación muy especial con Dios, sí. Pero a Jesucristo no le obedecen, no es su Señor. Muy triste realidad de la ceguera espiritual que vivimos en nuestros días. Hermano y hermana de Esperanza Viva, te animo en este día para que no dejes de enseñar el Evangelio. La mayoría no sabe lo que es. No conocen lo que es el Evangelio. Yo te animo en este día
para que usted haga esa pregunta a sus amigos, amigas que dicen ser cristianos. Pregúntele, ¿me puedes explicar lo que es el Evangelio? En tus propias palabras. ¿Tú me lo puedes explicar? Y personas que llevan 20 y 30 y 40 años en la iglesia, probablemente no van a saber. Lamentablemente no van a saber. Porque fue algo que sucedió hace mucho tiempo atrás, pero no es algo que es activo en sus vidas. Lamentablemente eso es parte de la ceguera espiritual. Tristemente, aquel hombre no pudo determinar quién había cambiado su lamento por gozo, quién había dado sanidad a él. Se le perdió de entre la gente, no lo buscó, no hizo como aquel leproso cuando Jesús sanó a 10 leprosos. Y regresó uno en el capítulo 17 de Lucas, cuando vio que había sido limpio, regresó alabando a Dios a grandes voces y se arrodilló delante de Jesús. ¡Qué foto tan maravillosa! ¡Qué cuadro tan excelente! Inclinándose hasta el suelo para darle las gracias. 1 de 10 leprosos regresó a darle las gracias a Jesús. Fue y buscó a los judíos este hombre, no para darle las gracias, sino para entregar. No para enseñarles quién es Jesús, sino para entregar a Jesús. Para decirles, yo sé el que ustedes están buscando es Jesús de Nazaret. Y es el versículo 16, y por esta causa los judíos perseguían a Jesús, procuraban matarle, porque hacía estas cosas en el día de reposo. El verbo que se encuentra aquí de perseguían a Jesús está escrito originalmente con una actividad continua. No era algo del pasado, no es algo del futuro, es algo continuo. Ellos se dedicaron, se pusieron en planeación de que van a perseguir a Jesús continuamente, de una manera hostil. Fue haciéndose más y más definida y determinada hasta que finalmente esta persecución se volvió en crucificar a Jesús en la cruz del Calvario. La dirección de los líderes de Israel había caído en los lazos de una agenda hostil en contra de Jesucristo. Y leíamos hoy en la lectura bíblica en Romanos 1, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesaron ser sabios, se hicieron necios porque persiguieron al Hijo de Dios. Qué cosa tan dura, tan fuerte, caer en las manos de Dios cuando hemos perseguido a Cristo Jesús. ¿Qué excusa puede ser razonable? El Hijo de Dios
tiene toda la atención de Dios, es igual a Dios. El Hijo de Dios es el príncipe del cielo. El crimen más grande que ha cometido toda la raza humana en todos los tiempos ha sido matar al Hijo de Dios. Qué terrible para las personas que toman placer, como termina Romanos 1, toman placer viendo a estas personas ser hostiles hacia la persona de Cristo. Es muy triste ver la condición espiritual de nuestros días, sí, específicamente en nuestra área de Waukegan, de Gurnee y sus alrededores, con una comunidad que se ha vuelto indiferente al temor a Dios. Aprendieron 2 o 3 cosas de la palabra de Dios y ahora ni siquiera quieren venir a la iglesia. Cuando uno los invitan, no sacan una bandera diciendo, no puedo ir, no voy a ir. Yo tengo algo con Dios. Yo oro a Dios, yo tengo una relación con Dios. Pero la realidad es que sus entendimientos están oscurecidos por sus propios ideales, por ese corazón engañoso que estábamos hablando el viernes. En conclusión, Jesús en su infinita misericordia confrontó a este hombre en el versículo 14. Después le halló Jesús en el templo y le dijo, mira, has sido sanado, no peques más para que no te venga alguna cosa peor. Esto, hermano, es glorioso, que nuestro Señor Jesucristo fue tras este hombre a pesar de su indiferencia, a pesar de su reacción, aunque sus acciones no fueron las de un hombre, del hombre como había sido sanado, del hombre leproso que regresó para postrarse delante del Señor y darle las gracias por la sanidad. Jesús va tras esta persona para advertirle, no peques más. Abandona tu vida de pecado y de maldad, arrepiéntete, apártate del pecado. Esta parte del mundo bajo oscuridad lo completamente lo enfurece para que no venga alguna cosa peor. Es una advertencia. Y en esta advertencia implica un sinnúmero de cosas, pero lo que podemos completamente armonizar con la palabra de Dios es el llamado al arrepentimiento, el llamado a huir de la ira de Dios, el llamado a huir de las llamas del infierno, de escapar por su vida. Huye del prejuicio legalista, huye de pasar las culpas a otro. Entiende que tu corazón es engañoso y sin Cristo verdaderamente estás sin esperanza, sin luz y no tienes vista. No puedes ver las cosas tal como son, no puedes ver la realidad. Crees que Jesús fue derrotado en la cruz del Calvario, pero el que ha sido regenerado, el que ha sido vivificado en Cristo Jesús, ve a un campeón glorioso que fue resucitado y que reina por siempre desde las alturas. Amada iglesia, prediquemos este evangelio, quieran oír o no. Oremos por nuestros familiares y amigos que no ven la realidad de su destino. Pidamos y rogamos por ellos. Somos el punto de contacto entre Dios y los hombres
para que ellos vengan a Jesucristo. Mira y aprecia el valor de un evangelio que es poder para salvación, que es poderoso para salvar. El hombre que fue entregado aquí en nuestro pasaje fue el mismo hombre que, llevando su corona de espinas y un manto de púrpura, fue hecho tropiezo para los judíos, pero para nosotros es hermoso, es precioso, es glorioso. Quien tomó nuestro lugar en esa cruz del Calvario, quien resucitó victoriosamente y reina con poder en las alturas. Demos nuestras vidas hacia Él. Demos nuestras coronas hacia Él. Lo que Él ha logrado en nosotros, pongásemos en sus pies en adoración, puestos al suelo, reconociendo que Él es merecedor de todo lo que tenemos y de todo lo que podemos hacer. En las misiones cristianas, en la historia, se encuentran dos jóvenes que eran hermanos que vivían en Alemania. Ellos eran los jóvenes hermanos moravos de Alemania. Ellos fueron llamados en el 1732 para ministrar a los esclavos africanos en las islas de San Tomás y de San Croix en el Caribe. Al parecer, cuando le dijeron que no les iban a permitir entrar a hacer misiones en estas islas, ellos tomaron la decisión de entregarse como esclavos y se vendieron como esclavos y pagaron su boleto para llevarlos en el barco, para entrarlos en esos lugares, para ellos dar el evangelio a esos esclavos africanos. Esta historia es verídica y dice estas palabras cuando ellos se despidieron de sus familiares, saliendo de Europa, en ese barco que ellos mismos compraron su boleto para poder llegar. De sus vidas ya no se supo nada, simplemente se despidieron de sus familiares a unas edades de 22, 25 años de edad. Y dijeron estas palabras: para que el Cordero que fue inmolado reciba la recompensa por su sufrimiento, dando sus vidas para el evangelio. Hermano, hermana, demos nuestra vida, démoslo todo por Cristo. Sus promesas son fieles, es una realidad. El mundo no le va a querer, no le va a aceptar, pero usted insista en el poder del Espíritu de Dios por las promesas que hay en su palabra. Insista, ruegue por ellos y dedícase a ellos para que ellos crean verdaderamente que esta palabra es verdad, que sus promesas son fieles, que Él ganó victoriosamente, pagando en la cruz del Calvario un alto precio. Es quien sustenta todo el universo y también sustenta tu vida y la mía. Él es nuestro sustento y Él es quien nos sostendrá. Te damos gracias, Dios, que nos has bendecido en este día con tu palabra. Te rogamos que en esta hora, Dios, que vamos a cantar, que podamos inclinar nuestros corazones hacia ti, pensando y meditando, Dios, que si este mundo está oscurecido por la ceguera espiritual, más poderoso es tu evangelio, más glorioso es tu evangelio para salvar. Te rogamos, Dios, que cada uno aquí seamos sostenidos en estas promesas y que creamos que tu palabra es poder para romper como martillo
la piedra en Cristo Jesús. Amén. Amén. Cantemos para la gloria de nuestro Rey.